Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la tercera clase de lo que es el capítulo de inmunología en el curso de fisiopatología clínica. Tenemos ahora la ponencia del doctor Edgar Matos Benavides acerca del tema autoinmunidad. Le damos aplausos y le agradecemos por haber aceptado dictar esta clase. Muchas gracias, doctor. Bien, colegas, veo que ya han avanzado prácticamente todos los temas de lo que es inmunología. Para mí es un gusto estar acá nuevamente con ustedes y esta vez hablaremos de un tema que frecuentemente ustedes lo van a encontrar en su cotidiano de atenciones diarias. Hablaremos de lo que es la autoinmunidad. Yo creo que tú lo pasas. Como un tema de autoinmunidad acá en el Perú, es también importante mencionar que como Sociedad Peruana de Inmunología se ha elaborado un libro, ¿no?, de bases de la inmunología clínica. Es un libro netamente peruano, digamos, obviamente con apoyo de varios colegas extranjeros, y es una obra pues que nos da a conocer cómo el Perú, también desde el punto de vista de la investigación, puede hacer algún tipo de publicaciones. La siguiente, por favor. Cuando hablemos de lo que es el sistema inmune, fundamentalmente vamos a tomarlo como que sistema inmune, algo de defensa. ¿Está bien? Eso quiero que lo tomen en cuenta. Sistema inmune, defensa. ¿Pero defensa contra qué? Defensa fundamentalmente se puede pasar contra lo que nosotros nos va a atañar, contra las infecciones. Y también defensa contra qué? Contra lo que es diferente, es decir, contra algunas células neoplásicas. Es decir, cuando hablamos del sistema inmune, tendríamos que hablar de la defensa que vamos a tener ante las infecciones y ante el cáncer. La siguiente. Esta gráfica nos va a permitir entender mejor cómo responde el sistema inmune. Si nosotros tenemos al sistema inmune indemne, sano, óptimo, adecuado, cuando se encuentre con algún tipo de moléculas extrañas o patógenas, simplemente ¿qué es lo que va a hacer? Nada, porque nos va a producir una defensa y no va a pasar nada. O al revés, cuando nosotros tengamos un paciente que tenga algunas moléculas propias o autoinmunes, ¿no es cierto? Cuando el sistema inmune está adecuado, tampoco pasará nada. Estaremos hablando de una tolerancia. Pero cuando se rompen estos esquemas, si yo tengo una molécula extraña y yo tengo un paciente que no tiene un sistema inmune adecuado, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Una inmunodeficiencia, que es lo que han hablado. Es decir, la inmunodeficiencia primaria vendría a ser la alteración o el daño de la persona porque probablemente tenga un daño genético, ¿no es así? Y ese daño genético ha sido respuesta a que el sistema inmune no ha podido defender. Si yo tengo moléculas propias, ¿cierto?, y el sistema inmune no está trabajando adecuadamente, yo tendré un problema de autoinmunidad. Y lo que vemos frecuentemente, si yo tengo moléculas extrañas no patógenas y mi sistema inmune no está bien, no está trabajando como yo quisiera, pues tendré las alergias. Es decir, dependiendo contra qué enfrenta el sistema inmune, yo tendré un tipo de alteración en el organismo. La siguiente, por favor. Tiene que haber siempre un equilibrio dinámico entre la respuesta inmune y la tolerancia. Una vez que rompemos la tolerancia, ya no hablaremos de equilibrio, hablaremos de un tipo de reacción, ya sea alérgica o algún tipo de reacción de autoinmunidad. La siguiente. Vas pasando. ¿Cómo va a ser o cómo se comporta el sistema inmune frente a lo extraño? Miren ustedes, nosotros tenemos una primera barrera que en este caso viene a ser la barrera mecánicas. Esta barrera mecánica es la primera línea de defensa, ¿no es cierto?, cuando nos enfrentamos a un tipo de microorganismos. Si yo tengo un microorganismo que quiere ingresar a nuestro organismo, al cuerpo, digamos,
La primera barrera van a ser las barreras mecánicas. Estas barreras mecánicas, sin embargo, podrían ser pues por el epitelio, químicas, biológicas, físicas. Pero ¿qué pasa? Algunos microorganismos van a evadir esta barrera. Si evaden esta barrera, el siguiente paso que nos vamos a enfrentar, mejor dicho, el siguiente paso que se va a enfrentar, en este caso, la sustancia extraña, será una respuesta inmune innata. Esta respuesta inmune innata, que ya viene con más, con más proteínas, muchas veces también es trastocada, muchas veces también es sobrepasada, y algunos lo van a evadir. Es ahí donde recién interviene lo que es la inmunidad innata, donde ya vamos a tener la presencia de no solamente células, sino inclusive algún tipo de proteínas mucho más específicas. Si puedes pasar a la siguiente. La siguiente. Muy bien. Entonces, ahora hablaremos de esa primera barrera, que venía a ser la barrera epiteliales. Decíamos que el primer contacto del agente extraño va a ser con estas barreras, que pueden ser físicas, químicas o biológicas. Hablemos de las barreras físicas. La primera barrera, fundamentalmente, que siempre lo vamos a tener en cuenta, es el flujo de los fluidos y del aire. Es decir, que hay personas que normalmente, todas las personas normalmente, cuando estamos en contacto con una sustancia extraña, lo primero que vamos a formar es moco, ¿no? Como una forma de defensa. A nivel, ya viendo una función más química, pues tenemos las enzimas. Hay algunas enzimas, como la saliva, tenemos el pH gástrico, que cumplen una función de barrera, que van a permitir que la gente que esté ingresando no tenga la capacidad de poder proliferar. Y las barreras epiteliales, obviamente con su función biológica, lo que va a hacer es que hay bacterias que tienen una función en nuestro organismo que es benéfica, que es una función saprofítica. Esa función saprofítica muchas veces puede ser alterada o trastocada cuando usemos y abusemos de antibióticos. Por ejemplo. La siguiente, por favor. Miren ustedes, esto es lo normal. ¿Está bien? Tenemos la parte extracorpórea, decía que podría ingresar un agente extraño. Este agente extraño obviamente va a tener el primer contacto con los macrófagos, ¿no? Que tenemos los cilios. Una vez que lo vamos a englobar, va a haber formación de moco. Al final esta formación de moco, por algún reflejo, va a ser eliminado. Y en ese transcurrir de eliminar y todo, sucede todos estos episodios. Pero ¿qué pasa? La siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una persona pues que no tiene esa capacidad de poder movilizar? Al no haber esta capacidad, la persona, ¿qué es lo que hace? Tiene gran cantidad de moco, pero este moco a su vez no va a poder ser combatido, digamos. ¿Por qué? Porque los cilios no lo van a poder llevar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros normalmente? La siguiente, usamos antibióticos, ¿no es cierto? Al usar antibióticos, si bien es cierto, podemos eliminar la flora que estaba en ese momento patógena, pero también corremos el riesgo de eliminar la flora normal. Y todo esto, ¿no es cierto?, en el tiempo que me trae, que yo tengo una persona, un paciente, que no solamente como eliminé las bacterias saprófitas, ahora voy a tener pacientes que probablemente tengan más purulación de hongos, que es lo más común. La siguiente. Entonces, para recordar, decíamos que estas eran las barreras fundamentales. Habíamos hablado fundamentalmente de la barrera mecánica. Pues, ¿cómo será la barrera, la respuesta inmunitaria? La siguiente. En la respuesta inmunitaria ya tenemos la participación no solamente de los epitelios, sino que tenemos la participación ya de algunas proteínas, como es el complemento, y de algún tipo de receptores o de células. Es decir, ya se vuelve más especializada esta respuesta inmunológica. La siguiente, por favor. La siguiente. Y esto vendría a ser ya una respuesta mucho más compleja, ya no solamente innata, sino adaptativa, donde ya tenemos la participación de los agentes extraños, va a haber participación en casos de la mucosa, va a haber una presentación del antígeno, ¿no es cierto?, ¿a quién? Hacia los ganglios, y de esta forma vamos a poder tener toda la orquesta del sistema inmune, es decir, células natural killer, anticuerpos, citoquinas, podemos tener
quimioquinas, ozoninas, en fin, o sea, todas las células que forman parte de la respuesta adaptativa. La siguiente. Entonces, este sistema inmune vamos a dividirlo de esta forma. Inmunidad de mucosas que estaban formadas por lo que eran las barreras, que muchas veces podían ser trastocadas, y el siguiente paso era de inmunidad innata. Esta inmunidad innata probablemente pueda mejorar con el paciente, pero a veces no es suficiente. Y luego pasamos a la inmunidad adaptativa. La siguiente. Pero ya cuando hablamos de inmunidad adaptativa y cuando vemos que la persona no tiene esa capacidad de poder, que no tiene esa capacidad de poder, digamos, destruir a la noxa, ahí hablamos de enfermedades autoinmunes. Es decir, un daño en la respuesta adaptativa va de la mano con lo que es una enfermedad autoinmune. La siguiente. Entonces, cuando hablemos de autoinmunidad, pues hablaremos de lo que decía en el año 1900 Paul Ehrlich, que vendría a ser un horror autotóxico. Eso fue el primer término que se le atañó. Y eso es sinónimo de autoinmunidad. Es decir, que habría la existencia de células y anticuerpos contra nuestras propias células. Y por tanto, hay una pérdida del control sobre las células T que van a estar dirigidas contra los antígenos propios y que van a producir una enfermedad. La autoinmunidad, la siguiente, por favor. La autoinmunidad va a atacar fundamentalmente la estructura propia, en este caso, del paciente o del huésped. La siguiente. Miren ustedes cómo eran los conceptos de autoinmunidad en el año 1950, o cómo era la sobrevida. En el año 1950 se hablaba, cuando hablábamos del lupus eritematoso sistémico, de una sobrevida de aproximadamente 50%. Pero miren en el 2007 cómo mejoró a los 10 años, casi un 90% sobre vida. Lo mismo pasaba, puedes poner la siguiente, lo mismo pasaba con las diabetes. En el 50 era un 10% de sobrevida a los 5 años, pero casi el 90% de sobrevida a los 5 años. ¿Y eso por qué? Porque a la fecha se conocen más herramientas que nos ayudan para poder diagnosticar a tiempo una enfermedad autoinmune. Y también a la fecha contamos con una medicación mucho más indicada. O sea, conocemos ahora inmunosupresores de mejor data, conocemos los biológicos que actúan directamente en algún fragmento molecular que yo quiero, y eso permite que mi paciente tenga una calidad de vida más en tiempo mayor. La siguiente. La siguiente. Entonces, hablando de autoinmunidad, hablaremos de la falla del funcionamiento de la inmunidad adaptativa. Eso que lo tengan claro. Falla la inmunidad adaptativa, estaremos hablando de autoinmunidad. ¿Y cómo falla? La siguiente. Porque no puede reconocer a este epítope. La siguiente, por favor. ¿Ya? O sea, este epítope, ¿no es cierto?, que normalmente es propio, muchas veces es reconocido como extraño. Al reconocerlo como extraño, hay una activación de todo lo que es la cascada y hay una destrucción celular. La siguiente, por favor. Pero la pregunta sería, ¿y por qué se desconoce a un epítope propio? ¿Qué es lo que pasa con el sistema inmune? Hay muchas teorías para poder explicar y muchas respuestas que podríamos dar. Por ejemplo, hablamos de lo que es la hipótesis de la reacción cruzada. La siguiente. Si nosotros hacemos la comparación molecular, fundamentalmente a nivel de lo que es la estructura del ADN, ¿no es cierto?, y comparamos, ¿no es cierto?, entre lo que es el humano y la Yersinia enterocolítica, vemos que hay una gran semejanza. La siguiente, por favor, la siguiente. Miren ustedes, la Yersinia enterocolítica, timina, guanina, citosina, vamos a poner así. La siguiente, por favor. Y miren ustedes cómo es de la persona humana. Tiene tanta semejanza, pero que solamente varía en algún tipo de segmentos. Entonces, ¿qué pasa acá? Se ha visto que muchas veces por este mimetismo, muchas personas hacen una infección por Yersinia, ¿ya? Pero al hacer la infección por Yersinia, el organismo lo reconoce como extraño. Pero como había una semejanza, ¿no es cierto?, en esta secuencia, lo reconoce como extraño, pero no a la Yersinia, sino
netamente a las células propias. Entonces, una indicación, o mejor dicho, una hipótesis de poder originar la autoinmunidad vendría a ser eso, que el organismo reconoce a sus propias células porque ha habido aparentemente un estímulo extraño, que podría haber sido la yersinia. ¿Y por qué? Porque molecularmente se asemejaban, eran semejantes. La siguiente. Hay hipótesis de la desregulación inmune por algunos factores estresantes que van a afectar la disfunción del sistema límbico. La siguiente. La siguiente. Hay mucha literatura que refiere acerca de que el sistema límbico tiene una función importante en la represión de algún tipo de enfermedades. Y llega un momento en que ya no puede reprimir y lo va a dar a luz. La siguiente, por favor. Esto es la hipótesis que les hablaba. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, cuando uno nace, pues nace en teoría con toda la condición para tener la factibilidad de poder reconocer lo propio y lo extraño. Pero la teoría, ¿qué es lo que dice? Probablemente esta persona pudo haber tenido, digamos, un trauma psicológico. ¿Está bien? Pongámosle una violación. En ese momento que hubo la violación, el organismo, o sea, la parte neurológica de la persona trata de olvidarlo. O sea, trata de olvidar constantemente ese trauma. ¿Ya? Pasa el tiempo, más o menos, pues, acá hablamos 20 años, y puede haber algún factor detonante emocional, cualquiera que sea. Es como que eso volvería a lo pasado, volvería a reprimir lo pasado. Y en ese momento da brote a muchas enfermedades netamente emocionales, que van a la par con la alteración del sistema límbico, y eso podría ser una consecuencia de que aquellas personas que han tenido algún trauma emocional en la niñez, por ejemplo, ya cuando sean adolescentes, cuando sean adultas, debuten con alguna enfermedad reumatológica. Y lo dicen las estadísticas. La gran cantidad o la frecuencia de enfermedades autoinmunes en su gran mayoría son en damas, en mujeres. Por ejemplo, tiroides de Hashimoto, la proporción es 9:1, o sea, mujeres, varones. Diabetes misma, lupus, más frecuente es en damas que en varones. Se ha atribuido ese porcentaje a esa teoría, ¿no? Que generalmente las mujeres son las más vulnerables a los traumas psicológicos. La siguiente, pues esto simplemente es para incrementar esta posibilidad, ¿no? Que sabemos que todos, o la parte hormonal, cuando hay un estresor, se va a manifestar en alguna parte del órgano, produciendo algún tipo de manifestación. La siguiente. Hay algunos niveles de influencia de factores psicológicos límbicos, como es la regulación génica, la epigenética, la integridad de los cromosomas. La siguiente, por favor. Es casi lo mismo. Y esto es como para poder mostrarles que hay neurotransmisores que tienen diferentes tipos de funciones, ya sean como inmunoestimulantes, inmunosupresores, inmunomoduladores. La siguiente. Bien. Esa hipótesis que yo les acababa de mencionar, que vendría a ser la disfunción del sistema límbico, tiene su razón de ser. Si nosotros tenemos una disfunción del sistema límbico, ¿no es cierto?, eso se va a traducir a lo que es una alteración en el sistema inmune. ¿Está bien? Y eso se tendría que traducir en una alteración celular, en un ataque al tejido mismo. ¿Qué es lo que pasa? La teoría dice, si nosotros podríamos conseguir que esta persona, antes de que haya algún tipo de alteración en el sistema inmune, lo podamos manejar con lo que es las terapias mente-cuerpo, biodanza, probablemente sea más barata que poder tratarlas cuando ya tenemos que usar, cuando hay un daño del sistema inmune. O sea, cuando tengamos que usar inmunomoduladores, metotrexato, micofenolato, biológicos. Esta teoría está sirviendo a la fecha para que se cree, no se cree, sino ya se hable de todo el eje, ¿no?, de neuro, psico, endocrino, inmunológico. Es todo un eje, donde todo eso va de la par fundamentalmente con los pilares: neurología, endocrinología, inmunología
y obviamente lo que es la parte de psicología. La siguiente. Lo mismo, pero ya más dividido. Si yo tengo el estrés y la disfunción del sistema anímico, uso las terapias. Si yo tengo una patogenia asociada a infecciones tipo dieta, pues lo que tendría que hacer es los estilos de vida. Y de esa forma podría mejorar y evitar que en el futuro mi paciente me pueda hacer algún tipo de uso de lo que es los biológicos o de los inmunosupresores. La siguiente, por favor. Pues bien, esta autoinmunidad, como les decía, vendría a ser alteraciones en diferentes tipos de células. En lo que es alteración de las células B, vendría a ser la formación de autoanticuerpos, que es lo que vamos a hablar fundamentalmente. Pero también puede haber alteraciones en lo que es las célicas y hablaríamos de lo que es la citotoxicidad. La siguiente, por favor. Entonces vamos a enfocarlo solamente a esta partecita, los autoanticuerpos. ¿Cómo nosotros, cómo en este caso los inmunólogos, cómo vamos a enfocar a un paciente que estoy sospechando que está haciendo un problema de autoanticuerpos? La siguiente. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es, primero, tenemos que usar algún tipo de herramientas. Esas herramientas pueden ir desde las más antiguas hasta las más modernas. Podemos hablar de lo que es, por ejemplo, inmunofluorescencia, podemos hablar de las ELISA, o podríamos hablar de repente de las uniones de lo que es ELISA con fluorescencia. Lo importante es que nosotros, utilizando algún tipo de herramientas, podamos medir estos. Los anticuerpos antitiroideos, las antitiroglobulina, los anti-LA, anti-PRO, es decir, usemos herramientas para poder tener la clínica más los exámenes y de esta forma poder dar un mejor diagnóstico y un manejo con mi paciente. La siguiente. Como enfermedades autoinmunes, pues están inmersas en diferentes tipos de acciones. Netamente, el problema autoinmune tiene que ver con algún tipo de regulación o disregulación inmune. Tendría que ver con todo lo que sea alguna patología o alteración genética. La siguiente, por favor. Esta palabra inmunidad y la palabra autoinmunidad van a ser indisolubles. O sea, no podemos hablar de autoinmunidad si es que no hablaríamos de inmunidad. Es probablemente un fenómeno universal que en la evolución del sistema inmune cada vez está conociéndose mejor. Si nosotros hablamos del sistema inmune de hace millones de años atrás, hemos visto que a la fecha hay más conocimientos. Antes se hablaba, ¿no?, que casi el 90% o 95% de todas las respuestas inmunológicas estaban hechas fundamentalmente en invertebrados. Eso decíamos antes. Ahora eso como está cambiando. Ya no solamente vemos eso, porque lo vemos con más exámenes. Ahora hablamos que todos esos sistemas se están aplicando en lo que es fundamentalmente los vertebrados. La siguiente. Pues bien, esta autoinmunidad, ¿no es cierto?, podría afectar algunos órganos específicos y algunos órganos no específicos. Los que son órganos específicos, pues hablamos de lo que sea diabetes, de lo que sean las gastritis crónicas, la miastenia gravis, de lo que sea pénfigo. Pero cuando hablamos ya de órganos no específicas, pues tenemos que hablar fundamentalmente de lo que es el lupus, lo que es artritis, de repente lo que es esclerodermia, y podríamos hablar de otras, ¿no es cierto?, como son las hepatitis autoinmunes, el síndrome de Sjögren, en fin. Es decir, autoinmunidad va de la mano con diferentes patologías y en diferentes momentos. La siguiente. Hay pruebas hormonales e inmunológicas para poder medir la función tiroidea. He cogido fundamentalmente algunas cosas, lo que es tiroides de repente y por ahí de repente lo que es reumato. Porque, como le decía, autoinmunidad, cuando más adelante hablemos de lo que es el HLA, está ligado a diferentes entidades, hematológicas también, entidades dermatológicas. Entonces, lo más común que ustedes van a ver fundamentalmente es esto, ¿no? La siguiente. Cuando se empezó estudiando los problemas tiroideos, se empezó usando metodologías, de repente, de hace muchos años atrás. Se empezó hablando acerca de los radioinmunoanálisis, los RIGAS. Ahora ustedes dirán, pero
¿por qué mete tanto diagnóstico? Lo que pasa que la inmunología, como tal, como base, tiene que tener pues, un soporte netamente básico de investigación, de diagnóstico, ¿no? Que de repente hace años eso no era potestad del inmunólogo, ahora sí lo es, porque en la formación, tanto de la especialidad de la residencia, justamente está eso. Como una competencia del inmunólogo es eso, poder diagnosticar, poder tratar a algún paciente con algún desorden de sistema inmunológico. Entonces, las herramientas las tenemos que conocer. Es por eso que hago mucho hincapié en estas metodologías. Entonces, hasta, yo diría, hace 30 años de repente, o 40 años, en los 60, no había muchas pruebas que sean sensibles y tampoco había muchas pruebas que sean muy precisas. Entonces, se hablaba de los RIAS, los radioinmunoanálisis. Pero como esta era una metodología un tanto engorrosa, porque tenía que usar un contador gamma, porque eran radioisótopos, como que se estaba desfasando. Sin embargo, los RIAS tenían, de todas formas, una sensibilidad adecuada en el momento. Pasó el tiempo y empezaron a aparecer otro tipo de metodologías, como son los ELISAs. Estos ELISAs lo que hacían era medían una reacción antígeno-anticuerpo unida a una enzima. Pasó el tiempo y empezábamos a hablar de lo que era la inmunoquimioluminiscencia, la inmunobioluminiscencia, y actualmente la gran mayoría de los procedimientos se habla de lo que es la inmunoelectroquimioluminiscencia. Es decir, las reacciones antígeno-anticuerpo que van a ser medidas, en este caso con una reacción, y lo que al final vamos a tener que ver es un color, ¿no? Que es la electroquimioluminiscencia. La siguiente, por favor. ¿Y por qué es tan importante determinar las tiroglobulinas, por ejemplo? La siguiente. Porque esta metodología lo que me ayudaba era a definir si estoy o no estoy ante un paciente que tenga alguna patología tiroidea. Más que si estoy, era al que no estaba. O sea, yo sospechaba que un paciente tenga algún tipo de alteración y yo le hacía esa prueba y me confirmaba a que si salía negativo, pues ese paciente no tenía esa condición de ser algún tipo de tiroideo. La siguiente. Las tiroglobulinas es usualmente cuantificada en suero, pero en los últimos años se ha podido emplear su medición inclusive en los fluidos quísticos y en el material obtenido en los lavados de aguja empleada en las biopsias con aguja fina realizados en los nódulos tiroideos. O sea, la tiroglobulina ahora, por electroquimioluminiscencia, podríamos medir ya no solamente el fluido, sino podemos medir inclusive utilizando aguja fina. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. ¿Qué pasa con la diabetes? La siguiente. Sabíamos que la diabetes tipo 1 correspondía a una entidad anteriormente denominada diabetes mellitus insulinodependiente o juvenil, que en la destrucción de las células beta del páncreas conducía a una deficiencia absoluta de insulina. La siguiente. Ahora nosotros usamos algún tipo de anticuerpos para poder manejar y ver el pronóstico de la enfermedad. Pero para eso es lo mismo, ¿no? Tenemos que usar algún tipo de herramientas, como es inmunofluorescencia, lo que es RIA y lo que es ELISA. Es decir, ahora podemos medir el GADA, que es el anticuerpo antiglutamato de carboxilasa. Podemos medir anticuerpos antiislotes, los anticuerpos antiinsulina y lo que actualmente, ¿no? Los antitransportadores de zinc, que es lo que actualmente se está tratando de medir. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Por qué decía determinar los anticuerpos que van a transportar el zinc? Porque se ha identificado que es un nuevo blanco de la autoinmunidad en la diabetes mellitus, ¿cierto? Que aproximadamente un 60% de los pacientes recién diagnosticados son positivos para este anticuerpo. Entonces, en comparación con al menos 2% de los sujetos que dan control. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, para poder medir el zinc, o sea, el transportador del zinc, ¿no es cierto? Es una herramienta que ahora me va a afinar mi diagnóstico de diabetes. Ya no solo me quedo con lo que es glucosa, postprandial, ¿no? O sea, ahora yo estoy midiendo fundamentalmente autoanticuerpos. La siguiente. Por otra parte, la presencia del GADA, que decía, determina una diabetes autoinmune de progresión lenta, fundamentalmente en los adultos. La siguiente. La diabetes, como otras enfermedades autoinmunes,
tienen mucha relación con lo que es el HLA. El antígeno leucocitario humano, ustedes saben que va a estar presente en la gran mayoría de células que tienen núcleo, fundamentalmente. Y su presencia, la siguiente, está asociado a algún número bastante grueso, que esto es del 2002. Actualmente sale mucho más, a 10 veces este valor, de que hay enfermedades autoinmunes relacionadas a un tipo de alelo asociado. Pero para esto, ¿qué uso? O sea, ¿cómo voy a saber si tengo un paciente HLA, no sé, pues DRB1 o DRB2? Pues la siguiente. Lo que hacemos, bueno, esto es un riesgo de artritis reumatoidea. Si tiene el paciente el DR4, ¿no es cierto?, las posibilidades de que tenga artritis reumatoidea es mayor. Si yo tengo el B27, que es el HLA de 27, por ejemplo, las posibilidades de que esta persona tenga espondilitis anquilosante es mayor. Es decir, cada una de estas enfermedades autoinmunes, cuando yo las relaciono con el HLA, podría definir mejor el diagnóstico. La siguiente. Este HLA, solamente para que ustedes tengan conocimiento, consiste en poder determinar, ya sea de forma serológica o de forma molecular. Digo serológica porque todavía en algunos lugares se puede estar haciendo, pero actualmente lo que nos manda ya es la parte molecular. La siguiente. La parte serológica, antes, la parte serológica era esto: poder medir el HLA, ¿no?, como tal, de superficie nada más. O sea, hay ver el HLA A, B, C. Pero ya ahora lo que me ayuda es esta parte, ver la parte molecular. Entonces, para eso ya no solamente voy a usar lo que se llamaba antes citotoxicidad. Ahora tenemos que usar metodologías diferentes, como es la parte molecular. La siguiente. La microlinfocitotoxicidad, pues era una metodología bastante antigua, ¿cierto?, donde usamos células, ¿no? Y esas células lo que hacíamos era, en contacto, en este caso con el anticuerpo que yo estaba sospechando, más un conjugado y un complemento, las células se morían, se lisaban. Entonces, la siguiente. Cuando las células se lisaban, yo diría, ya, en este pocito, como es acá, existe tal antígeno HLA. Era una metodología bastante antigua, un poco engorrosa, pero que nos sirvió bastante, hasta yo diría hasta hace unos 5 o 7 años atrás. La siguiente, ¿no?, que consistía en eso, en poder determinar, como les decía, lo que era la superficie, ¿no? El B27, por ejemplo, acá, relación antígeno-anticuerpo, en la plaquita, yo lo miraba por la siguiente, lo miraba por la siguiente. Lo miraba por microscopía. Esos son los pasos que se hace la muestra de sangre. La siguiente. Para la muestra, la siguiente, ¿no?, se procesa ahí con los filtros de Hamilton, se coloca y eso se va a verse al microscopio. La siguiente. La siguiente. Y acá vemos. Cuando yo veía esta forma, eran células muertas. El hecho de que haya células muertas decía que había una reacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, esto correspondía al antígeno que estaba buscando. Pero cuando miraba de esta forma, no, era una célula viva. Quiere decir que en ese momento el paciente no tenía ese antígeno. La siguiente. Y esto es pues la microlinfocitosidad, que era una metodología, como les decía, bastante antigua, que todavía nos puede ayudar ahora. La siguiente. Y esto es donde yo voy a ubicar cada uno de los antígenos. Y de esta forma yo podría decir, mi paciente es un DR4, mi paciente es un B27, ¿no?, ubicando por la plantilla. La siguiente. Pasó el tiempo y aparecieron los kits. La siguiente. Acá. Entonces, en PCR lo que yo mido es eso. Lo que yo voy a medir fundamentalmente ya no la parte de la superficie. Lo que voy a medir es la parte molecular. La siguiente. Y para eso usamos metodologías que puede ser la SCO o SCP, que son metodologías que me van a poder identificar la secuencia que yo estoy buscando y la van a poder amplificar. La siguiente. Otra herramienta que también, ya para poder acabar en lo que es la autoinmunidad, me ayuda, es la citometría de flujo. Como citometría de flujo, yo podría medir, por ejemplo, algunas células, ¿no?, usando esta herramienta. La siguiente. La citometría de flujo consiste en poder medir
en la superficie, ¿ya?, los seres, ¿no?, las proteínas. Pero para eso tengo que utilizar definitivamente un anticuerpo contra esa proteína. Y para eso, lo siguiente, uso una herramienta que es un citómetro, que tiene un láser y me va a cuantificar las células. Es como si fuese esto, ¿ya? Cada uno de estos puntitos, por ejemplo, es una célula. Y de acuerdo a la distribución del tamaño y de la complejidad que tenga esta célula, se van a ubicar. La siguiente. O sea, para que tengan idea, si esto es un eosinófilo, ¿no es cierto?, que está acá, en el plot se ve de esta forma, y acá también. Dense cuenta que acá vemos las células, los polimorfos, por acá están los linfos. La siguiente, por favor, la siguiente. Mira, los monocitos, ¿cómo se ubican? En ambos. Esta ubicación no es adrede. Esta ubicación se va a deberse al tamaño que tiene la célula y a la complejidad que tiene. La siguiente. Los basófilos, que se van a ubicar por acá. La siguiente. Los precursores mieloides, que están a este lado. Y así. Es decir, que con esta herramienta podrían ubicar los diferentes tipos de células. ¿Y por qué pedimos diferentes tipos de células? Porque en los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de diabetes, sí es importante saber cuánto tiene de CD4 y cuánto tiene de CD8 para poder manejarlos. Y también, si estamos hablando de enfermedades autoinmunes, cuando yo tengo, por ejemplo, una vasculitis, cuando yo tenga, no sé, pues de repente una encefalitis, ¿cierto?, el manejo que le voy a dar, ¿cuál va a ser? Fundamentalmente puede ser, de repente, rituximab, que es un monoclonal. ¿Yo cómo sabría dar o continuar dando rituximab si no tengo un control? Para eso me sirve la citometría, para medir los CD20. ¿Cuántos CD20 tengo? Tantos. Entonces le puedo seguir dando a mi paciente rituximab. Pero a lo mejor ya tiene 0. Entonces, ¿para qué le voy a continuar dando rituximab? Un paciente tendría que dar de repente inmunoglobulinas para poder hacer que el paciente no tenga infecciones recurrentes. Entonces, esa es una herramienta que me ayuda para monitoreo en lo que sea enfermedades autoinmunes. La siguiente. Las citoquinas definitivamente es una metodología muy importante que actualmente la hacemos en el hospital de niños como rutina. O sea, lo que hacemos es determinamos en el paciente el componente de citoquinas, si es TH1, TH2 o TH17. Y dependiendo cómo está el paciente, determinaremos si hay una inflamación a qué nivel. La siguiente. Las T reguladoras, que al final es lo que me importa en un problema autoinmune o en un problema alérgico. En un problema alérgico, lo que yo consigo es incrementar las T reguladoras para que haya un equilibrio. Entonces, cuanto más T reguladoras tenga, yo tendría un paciente más controlado. Es lo que pasa en la parte, seguro que han hablado de alergia, ¿cierto? ¿Cómo ustedes saben que el paciente ya está adecuadamente controlado de alergia? Pues una de ellas sería esto, midiendo las T reguladoras. Si están altas, ustedes dirían, ya, mi paciente ya está controlado. Ya no tendríamos por qué usar, por ejemplo, inmunoterapia. Muy bien, la siguiente. Bueno, para eso, la siguiente. Para eso, pues, nosotros tenemos que tener algunos valores de referencia. ¿Está bien? Los valores de referencia de la citometría de flujo, al momento, todavía no está muy estandarizado. Seguimos trabajando con un estudio que hicimos acá en el país, en adultos. Lo que nos falta es poder trabajar con valores normales en niños, que todavía seguimos trabajando con referencias de Estados Unidos, que al momento sería importante, ¿cierto?, que tengamos los propios valores acá, en el Perú, en niños, por ejemplo. Ustedes han visto ya inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo saber que esos valores de cada mes, de cada año de un paciente son los más adecuados? Si nos estamos refiriendo a valores que están hechos de Estados Unidos de Grocos, o sea, del 87. O sea, todavía no estamos trabajando con los valores propios que tenemos. Y probablemente hay algún tipo de diferencias por el tipo de raza que somos. La siguiente. Muy bien. Bueno, pues ese es el equipo del Hospital de Niño, donde estamos trabajando como Centro Nacional de Referencia de Alergias e Inmunología, viendo fundamentalmente más problemas inmunológicos, ¿no?, también problemas alérgicos, y en esta parte, la parte de autoinmunidad, como les decía, más que nada para monitoreo, determinando lo que es el CD20, lo que es el CD19, en coordinación con reumatología, que es el servicio que está
en este momento a cargo de todo lo que sea los pacientes que tengan algún tipo de enfermedades reumatológicas. Bien, muchas gracias.